Bueno, este, hasta el momento, en gramática, hemos venido trabajando con lo que es oración simple, the simple sentence. Esto es más o menos lo que ya más o menos deben recordar. Empezamos viendo las... Hello. El segundo punto, ¿Cómo, María? Disculpe. disculpe, profe, el segundo sería... Sí, sí, gramática de segundo. Así que lo primero que empezamos viendo es las clases de palabra. ¿Sí? Nos guste o no nos guste, odiemos o amemos gramática, para las temáticas de este año sí o sí es necesario saber por lo menos, tener noción de la existencia de estas clases de palabra. ¿Sí? ¿Es necesario? Sí, es necesario, lamentablemente es necesario. ¿Por qué? Porque como trabajamos con oraciones, sean oraciones simples o sean oraciones compuestas o complejas, el primer criterio que yo les pido que apliquen siempre es reconocer el verbo. ¿Se entiende? Y por ahí, si ustedes no determinan, no saben, en el sentido, les cuesta identificar el verbo porque no saben el significado de la palabra ahí, bueno, por lo menos tienen que tener noción de cuáles son las terminaciones más comunes de los verbos, auxiliares y todo eso, ¿se entiende? Por eso es que es importante empezar trabajando con las clases de palabra. Bueno, y luego vemos la oración simple. En la oración simple, lo vemos, ustedes ya lo conocen a la oración simple, en la época de gramática 1, cuando veían los tiempos verbales, no sé si se acuerdan que decían primero el sujeto, después el verbo y luego todo lo demás. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Decían, no se acuerda María, bueno, vamos a tener que tomarnos una maquinita del tiempo para... De todas maneras, igual en gramática española, las profesoras les deben haber martillado eso del sujeto, verbo y predicado. Eso sí lo recuerdan, ¿no es cierto? Hasta me trayó. Claro. ¿Cuál es la función del sujeto en una oración? Esta es una pregunta de examen final. ¿Cuál es la función del sujeto en una oración? El que hace la acción, realiza la Claro, acción. demostrar quién o qué, no necesariamente es una persona, quién o qué realiza la acción. Entonces, ese es el sujeto. Y en el sujeto siempre vamos a encontrar sustantivos. Pueden ser los sustantivos propios o los sustantivos comunes. Juan, Pedro, Luis, perro, gato, Londres, Belén. ¿Sí? Podemos encontrar también artículos y adjetivos que acompañen a ese sustantivo y sean parte del sujeto. El perro, el gato, mi amigo Juan, ¿no es cierto? La ciudad de Belén, el planeta Tierra, la Vía Láctea. ¿Se entiende? Entonces, el sujeto es eso, es de quién o de qué vamos a hablar en la oración. El que realiza la acción, decimos normalmente, y de eso se trata. Después, en inglés, y eso en inglés siempre tiene que ir al principio. Luego de eso aparece el verbo, y el verbo puede ser verbo de acción, comer, correr, saltar, hablar, como más, otro ejemplo, chicas, ustedes que son muy buenas para dar ejemplo. ¿Qué otras Escuchar, actividades? Escuchar, cantar, cantar, hablar,
retar, Hablar. gritar, dormir. Claro, todas esas son de acciones. Llorar. Llorar, estudiar, Llorar en el examen. claro, esos son acciones, pero hay otro tipo de verbos que también existen y que también se los incluye, que son los verbos de estados, ¿sí? Por ejemplo, ser, estar, ¿sí? Y hay un tercer tipo de verbos que se los denomina los verbos mentales. Mentales. Que son, por ejemplo, creer, pensar, Imaginar, imaginar. ¿Se entiende? soñar, todas esas cosas. Sentir. Sentir. Todos son imaginarios, imaginativos, ¿será? Mentales. Yo leí, lo que yo leí es verbos mentales. Pero bueno, pues, Pensar, o soñar, sea, mentales en el sentido que tienen que ver con acciones, con estados de la mente. ujú, Y fabular, normalmente estos verbos mentales no se usan en los tiempos continuos, o sea, con ing. Los verbos mentales. no se usan nunca. Hay excepciones, pero son muy específicas. Pero como el lisoform, en el 99,9% de los casos, No. no se los usa. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo think. Pensar, ¿Sí? Claro, el verbo think, nosotros sabemos que el verbo think, dame un minuto. Bueno, no me borro aquí esta cosa. Nosotros sabemos que el verbo think en inglés significa sí, pensar, pensar. Cuando entonces, en estos casos, think, pensar, cuando se refiere a la actividad mental de pensar, de poner a trabajar las neuronas. Ahí podemos decir, I am thinking, en tiempo continuo, ¿sí? No me jodas, estoy pensando. I am thinking. Don't disturb me, I am thinking. ¿Sí? Pero cuando think se refiere a creer, a pensar en el sentido de opinar, ¿sí? De I think, yo creo que tal cosa, ¿no es cierto? Ahí no se puede poner en continuo. Se lo pone en presente simple, en pasado simple y en futuro simple. Pero no se lo puede poner en presente continuo, en pasado continuo, ni en futuro continuo. yo estoy creyendo, no. Claro, por más que en español nosotros podamos, a veces decimos, vos sabés que estoy creyendo que me está mintiendo, pero no, en inglés no. ¿Y Pero cómo bueno, lo determina? sí, María. Yo creo. No, ¿cómo lo determina el contexto? Decía. Claro. Y no es porque vamos a decir I think that. Siempre va a seguir el that. I think that River is a good football team. I think that Freddie Mercury was the best singer. I think that the Beatles are not famous. Siempre va el that. Entonces ahí estamos diciendo... Por ejemplo, ¿Sorry? I think that BTS is the biggest world, ¿cómo es? The biggest boy band in the world. In the world. Very good. Yes. I think that.
No podemos decir, I am thinking that tal cosa. Eso es yo creo, ¿no? Claro, yo creo, de yo opino, de a mí me parece. Pienso. ¿Sí? Los verbos de estado precisamente tampoco se los puede usar en estos tiempos continuos. Pero bueno, como les digo, son situaciones muy extremas, pero todos los demás, comer, saltar, correr, dormir, ¿Cómo serían los todos estados? esos van en simple y en continuo. Los de estado, dijo de que son los que están de ser y estar. Tampoco se Claro. puede conjugar con verbo continuo. Exacto. Por ejemplo, ¿hay alguno que sí? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el de la edad. Incluso en español no lo decimos. Para decir la edad, que es un verbo de estado, de tengo, tener, ¿sí? Ahí decimos, I am 50 years old. No lo usamos, para decir la edad no usamos continuo. No decimos, I am being 50 years old. Estoy teniendo. Bien. Así pasa con estos. Entonces, ustedes cuando están frente a sus estudiantes, porque esto ¿para qué les sirve a ustedes? Esto les sirve para enseñar. Esto es lo que ustedes realmente es lo que van a enseñar a sus estudiantes. Oraciones simples. ¿Sí? En la oración, bueno, ya vimos los sujetos, ya vimos que tenemos el sujeto, que puede ser un sustantivo o artículo más sustantivo, artículo más adjetivo más sustantivo y así. Luego tenemos el verbo. El verbo precisamente responde a la pregunta what happens, o what happened en el pasado, o what will happen en el futuro. Lo primero que nosotros tenemos que determinar en una oración simple es precisamente el verbo, con esa pregunta. What happens? O what happened. Determinando el verbo, lo que esté antes del verbo muy probablemente sea el sujeto, y lo que esté después del verbo sean las demás partes del predicado de la oración. Bien. Para reconocer el sujeto, al verbo le tenemos que preguntar who. ¿Sí? En este caso, sí, como dice ahí, who broke my glasses. La respuesta es el sujeto, en este caso. Mis anteojos. The dog. Disculpe, María, ¿cómo decía? ¿Quién rompió? Exacto. Who broke mis anteojos? ¿Quién rompió mi vaso? O mi jarra. O mi jarra. Y ahí nomás, ¿a quién hay que echarle la culpa? El perro, porque el perro o el gato no sabe hablar, no va a salir y decir, si vos lo roto, ¿quién me echa la culpa a mí? Sin dudarlo hay que echarle la culpa a la mascota de la casa. Bueno, luego también, bueno, en este caso, preguntamos, who will play? Y la respuesta es Messi.
Entonces, en estos casos, haciendo estas preguntas es la forma en la que vamos determinando las partes de una oración. Y sabemos que esta oración es simple por el hecho de que el verbo o los verbos que detectamos en la oración se corresponden con un único sujeto. ¿Sí? A ver, ¿a dónde me voy a escribir? Bueno, vamos a escribir en este caso. La oración simple nosotros detectamos que estamos con una oración simple porque tenemos un solo sujeto, o en el sentido de como parte de la oración, ¿no es cierto? I es el sujeto. Si digo I am Dante, aquí tenemos el verbo, perdón. Aquí tenemos el verbo y ese verbo se corresponde a un sujeto. También puedo decir, a ver, nómbrenme dos actores o actoras, actrices. Selena Gómez y Selena Gómez and Jennifer López. Bueno, J-Lo, Jennifer López. Aquí, ¿cuántas personas estamos mencionando? Dos. Dos. Pero sigue siendo, aunque hay dos personas, sigue siendo una oración simple porque tenemos un verbo que se refiere a ambas por igual. Sí, María, disculpe. Yo no aprobé lengua de castellana, ¿no? Uy. Mi pregunta ¿es simple como en castellano porque es una sola oración o porque tiene un solo verbo? No, porque tiene un verbo que se corresponde con un solo sujeto. Un solo sujeto, y en este caso se corresponde con dos sujetos. En realidad es uno solo, porque si yo le pregunto, claro. Sí. si yo le pregunto, ¿quiénes son amigas? La respuesta es Selena y J-Lo, por lo tanto, es un solo sujeto. ¿Me entiende? Que no estamos hablando, no estamos contando, claro, no estamos contando personas o sustantivos, sino estamos contando directamente la idea. Bien. ¿Sí? Entonces, el verbo se corresponde con un solo sujeto. Claro, con una sola idea de sujeto, que no necesariamente es una palabra o una persona, puede, como en este caso, ¿ves? Selena Gómez and J-Lo, y así podemos nombrar 3, 5, hasta toda la cantidad de personas que se nos ocurra, pero mientras exista un solo verbo que se corresponda a esa idea de sujeto, es una oración simple. En caso de que yo escriba I am Dante, but Selena Gómez and J-Lo aren't my friends. ¿Esto es una oración simple? Sí
Dante, ¿O no? Selena Gómez. ¿Qué tenemos que marcar primero? No son mis amigos. Los verbos, yo soy es uno. Claro. Y no son es otro. Muy bien. Who, bueno, en este caso es Who is Dante? You. Who aren't my friends? J-Lo y Selena Gómez. Muy bien. Tanto en español como en inglés decimos, ¿con qué comienzan las oraciones? Con un sujeto. Un sustantivo. No, ¿con qué tipo de letras? Con ¿Mayúscula o mayúscula. minúscula? Mayúscula. Claro, siempre decimos, las oraciones se inician con mayúscula y terminan en un Punto. punto. Entonces, todo esto de aquí es una única oración. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Tenemos dos verbos y cada verbo se corresponde a su propio sujeto. Sí. Entonces, no es una oración simple. Y además tenemos la presencia del bat. Entonces, aquí, señoritas, estamos en presencia de una oración compuesta. Voy a copiar. Ok. Esta es una oración compuesta y nuestras neuronas ya están descompuestas con tanta información. Maru, ¿está bien usted? Sí, profe, estoy escuchando y prestando atención. Bien. ¿Queda claro lo que voy explicando? ¿O tengo que empezar de nuevo? No, profe, sí, justamente esto lo estuve viendo hace poco, muy poco. Muy bien. ¿Cande? Sí, pero claro, como el agua. Bien, como el agua. Bueno, ya me ha hecho duda. Sí, El agua que voy a llorar el día del examen. bueno, como el agua de sus... bueno, sí. Bueno, se va entendiendo entonces. Entonces ¿Cómo es dice? una oración compuesta. Claro. Porque hay dos verbos que corresponden a dos sustantivos. A dos sujetos. A dos ideas de sujeto. Exacto. Sí, Maru, diga. Profe, ahí donde dice I am Dante, coma, bat. Ah, bien, Sí. eso también es algo que lo vi hace poco y es como que le tuve que dar muchas vueltas para recordarlo. Porque, bueno, primero no se me descargaba lo que es la teoría, viste que vio que está Sí, sí, aparte. Como en una pestaña aparte tenía que abrirlo, no se me cargaba. Así que hice las actividades sin ver, creo que era la teoría del bat, de Ajá. la coma bat. Y después me di cuenta que tenía que entrar a la teoría sí o sí. Así que Bien. eran varios, ¿verdad? Era el bat. El so. El and y el yet. Jet también. Sí. Normalmente el and no lleva coma. Ah, bien. ¿Sí? Pero hay veces que sí. Pero ahí está bien explicado. Pero sí, la coma, lamentablemente no hay que ignorarla. No, ve, y es algo que nosotros nunca vimos. El jet sí lleva como, ¿verdad? Sí. Ah, bien. Que el jet equivale a pero, también es pero, sin embargo. Sí, María, disculpe. ¿Eso está en la plataforma, esa teoría? Todo está supuestamente ahí. Si no está, me dicen. Bueno, voy a intentar otra vez.
Sí, sí, niñas. Aquí en esta oración primera le falta el punto. Ahora sí es una oración. ¿Cómo hago yo para que esta oración compuesta se descomponga y pase a ser dos oraciones simples? Muy simple. Y ¿Cómo dicen ustedes? con ¿Cómo? an, con an, No. No, porque yo... Si yo pongo and, sigue siendo una oración compuesta. Sigue siendo una oración compuesta porque, nuevamente, porque tenemos dos verbos, que cada verbo se corresponde con su sujeto y tenemos un nexo que une las dos oraciones. Entonces, si yo quiero que estas sean oraciones simples, lo único que tengo que hacer es poner un punto. Y aquí decimos lo mismo, el mismo versito que veníamos diciendo hace rato. La oración comienza en mayúscula, termina en un punto. Reemplazo el punto, reemplazo bat por el punto. Claro. Entonces, ¿quién es Dante? Hay. ¿Quiénes no son mis amigas? Ellas. Pero ahí son dos oraciones que gracias al punto están separadas. Así es como se componen y se descomponen oraciones de simples a compuestas y de compuestas a simples. ¿Esto sería una pregunta de parcial? No, de examen final en realidad. ¿De final? ¿Sí? No, chicas, no, sí. En gramática Cante, ¿Sí? try in the final exam. no, en realidad de esto no... En gramática no pido teoría yo en el parcial, ni mucho menos en el final. No, pero ejercitarlo. Sí, ejercitarlo sí. Ejercitarlo sí. ¿Nos puede decir, poneme esta oración simple y compuesta? Yes. Componga esta oración, descomponga esta oración. Bien. Y ahí me descompone yo. Claro, y de ahí se descomponen ustedes. Maru, disculpe, no la escuchamos. Diga. Sí, yo fui la que no escuchó, de hecho. Dijo que para convertir la oración en dos simples era necesario ponerle el and. El punto. No, el punto. Ah, y cuando está con el and todavía es compuesta. Todavía son dos oraciones. Es una oración compuesta. Ah, y el punto, bien. Bueno. Claro, porque es eso, chicas, eso que aprendimos en la primaria, de que la oración comienza en mayúscula y termina en un punto, se aplica también en inglés. Y es así. Esto es lo que, también enseñarles esto me parece importante a ustedes, porque, bueno, como les digo, la oración simple es lo que más van a enseñar cuando estén al frente de sus estudiantes, sobre todo en secundaria, cuando ya trabajamos tiempos verbales,
con nuestros estudiantes, lo que más hacemos es oración simple. Decirle al estudiante cómo es el orden de las palabras en una oración afirmativa, en una negativa o en una pregunta, en realidad le estamos enseñando oración simple. ¿Se entiende? Pero como ustedes, para su propia formación, tienen que saber, para redactar mejor y para entender mejor los textos, tienen que saber manejar las oraciones compuestas y, como vamos a ver, si es que nos dan los tiempos, las subordinadas. ¿Se acuerdan ustedes de lengua española? Coordinadas y subordinadas. Al tema. Cero. No, pero el tema sí lo escucho mencionar, ¿no es cierto? Seguro que sí, pero me pasa por alto. Pero ya va a ver. Bueno, entonces, esta parte de aprender a manejar, o sea, hago hincapié en esto porque los beneficia a ustedes, por ejemplo, para lengua inglesa, para literatura, para cuando tienen que redactar textos en inglés. Con esto a ustedes se les simplifica el expresar las ideas que tienen en esas bellas cabecitas. Es como una base. Claro, claro. Yo lo hago, yo desde gramática hago mucho hincapié en lo escrito. ¿Se entiende? Pero ya todo esto de la oralidad ya les corresponde a las demás materias. Pero en síntesis, es esto lo que ustedes aplican y bien deberían estar aplicando, y si no, ya lo van a poder aplicar sin problema. ¿Sí? Y yo me enfoco más en lo escrito porque ahí en lo escrito es más fácil darnos cuenta qué elementos ya tenemos y qué elementos nos faltan. ¿Me entienden? Porque si ustedes en una oración, en una ejercitación, ustedes me escriben, ejemplo así. Se corta. Yo les voy a decir que eso no es una oración, que eso está mal. ¿Por qué? Me falta el verbo. Claro, el verbo. I am a student and they are, claro, are también. Claro, They claro. are a student and they are. Perdón, no. Ya escribí cualquier cosa, ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, escrito yo les puedo decir, chicas, ahí está mal esa oración. Y aunque es muy raro este ejemplo que estoy poniendo, sí es muy común, sobre todo yo lo veo en los chicos de los primeros años, que por ejemplo yo les pregunto, oye, qué mal que escribí. Ahí está. Yo les pregunto, what is phonetics? Y me dicen como respuesta, is a science. Esto que me escribieron, ¿está bien? Está incompleto. ¿Qué le falta? Y el sujeto. It is. Claro, le falta el sujeto. Le falta, exactamente, aquí falta incorporar. Claro, o sea, como información, como idea, está dentro de todo bien, porque fonética sí es una ciencia. O en todo No, caso decir claro. it. ¿Cómo dice Maru? No, digo que en todo caso poner it's a science. Pero no. Claro, it's a science. O sea, como idea está bien. No es un sándwich, no es una prenda de vestir, no es un pueblo. Es una ciencia. Está bien la idea, pero la redacción no está bien.
y a veces hablando uno no se da cuenta que se está olvidando del it al momento de hablar. Pero escribiendo hay más chance. ¿Sí, María decía? O lo corregís en el momento. Claro. A veces Claro. pasa que más o menos que venís prolijito y entras en una laguna y decís, no sé nada, te bloqueas, me pasa. Y no me sale ni tis. Claro. Porque empezás a entrar dudas, en dudas, en dudas, en dudas, y es terrible. Exacto. Exacto, exacto. Muy bien, señoritas. Queda entonces bien esclarecido la diferencia esencial entre una oración simple y una oración compuesta. Sí. Yes. Muy bien. Era el Lo que no, artículo lo que le faltaba, ¿no? A What is Phonetics. no, no es el artículo, ¿cómo se llama? El sujeto, el pronombre personal. Pronombre personal. Maradona debe estar orgulloso de mí al escucharme que estoy. Le hicieron un homenaje Ah, en la Copa América. sí, lo vi. Lo vi la grabación, no vi el... Yo vi el noticiero así un poquito. Bien. La copié. Bueno. Bueno, entonces, aclarado esto, Disculpe. vamos a empezar a ver oraciones compuestas. Vamos a empezar a ver oraciones compuestas y lo que vemos en estos casos es, a ver si lo tengo aquí, no está aquí. No, tampoco está aquí. Lo que tenemos en estos casos es condicionales. En términos generales, las oraciones condicionales nos expresan la idea, nos expresan dos ideas. ¿Sí? Por un lado, tenemos la condición, lo que tiene que suceder primero, para que nosotros, en base a esa condición, obtengamos un resultado. ¿Se entiende? Y existen distintos casos de condicionales. Lo que vamos a trabajar en la plataforma esta semana es este tipo de condicional. Sí, más el presente simple. Presente simple. ¿Sí? Si tú. Lo denominamos zero conditional. Sí. Lo denominamos zero conditional. Zero conditional. Todos los condicionales, la característica es que tienen if. Tienen dos partes. O sea, dos oraciones. La primera oración se la denomina if clause. Aquí es donde nosotros establecemos la condición. Es como en castellano. Si pasa esta Claro. cosa, pasa la otra. Claro. En la segunda parte de la oración, nosotros tenemos el resultado de esa condición. Siempre es ¿Queda claro? ¿Cómo, María?
¿Siempre es en presente simple? En este caso, el cero condicional es siempre en presente simple. Tanto la parte del if como la parte del resultado, el main clause, siempre es presente, presente, presente simple y presente simple. ¿Por qué? Porque en este tipo de condicionales nosotros estamos hablando de situaciones de validez universal. Así se las denomina. O sea, son situaciones que ocurren o no, sí o sí. Siempre que se da la condición, se obtiene el mismo resultado, sea aquí o sea en la China, o en el Polo Norte o en el Polo Sur. Por ejemplo, lo que dice aquí estos dos ejemplos, ¿no es cierto? Tenemos, if you freeze water, ¿qué va a pasar? It turns into ice. ¿Paz qué sería en esa oración? Si congelas agua, Sí. se hace ¿cómo? Hielo. Hielo, exacto. If you stand in the rain, si te paras bajo la lluvia, ¿qué va a pasar? Te mojas. Claro, Te mojas. nos vamos a ¿sería? mojar. Así sea que esté, si estamos aquí en Europa, en África o donde sea, sucede lo mismo. Cada vez que llueve, nos mojamos. ¿O alguien alguna vez no se mojó cuando llovió? Una vez llovía de la esquina para allá. Claro. Y ahí no me mojé. Bueno, tiene razón. Pero no estaba cayendo sobre suyo. Bueno, chicos, cortemos. Listo, es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Así no se puede. Ya van 2 veces hoy, profe. Natalie 2-0. con el ensayo en español. Ajá. Veo que me están superando ampliamente. Esto ya es preocupante. Bueno, queda claro entonces, señoritas. Al fin y al cabo, esto termina siendo 2 oraciones simples. Solo que están unidas por una coma. Tiene coma. Claro, y el if al principio. Para una oración simple afirmativa en presente, para una oración afirmativa en presente, Dos oraciones en el mismo renglón, entonces serían 4 oraciones, o son 2 oraciones, una por renglón. aquí dice usted, Por ejemplo, en if esta you parte, freeze water, it turns to ice, into ice. it Esas turns into ice. serían 2 oraciones simples. No. Aquí nosotros tenemos una sola oración compuesta. Es una sola oración compuesta. Bien. ¿Se entiende? Claro, Es una sola oración compuesta. Pero si nosotros la analizamos, ahí vamos a ver que tenemos 2 oraciones simples unidas por una coma, pero en realidad, a simple vista, es una oración compuesta. porque tiene coma. Si tuviera punto, sí. Si tuviera puntos, serían 2 oraciones simples. Así Bueno. Así con coma es una. Sí, Exacto. así. Exacto. Bien. Tenemos para el presente simple, tenemos sujeto seguido del verbo y luego el predicado o el resto de la oración. ¿Verdad? Aquí en esta parte del verbo, señoritas, es importante que
Cuando el sujeto, que recuerden que cuando el sujeto es he, she o it, cuando el sujeto es una de estas tres palabras, ¿qué le va a pasar al verbo? Cambia su forma. ¿Cómo cambia? ¿Qué le pasa? Se le agrega S. Exacto, solo la S. O IES. ES. En las afirmativas. Recuerden eso. Recuerden eso. Solo en afirmativa. Todos los demás, en todos los demás pronombres, todos los demás sujetos, no agregan. Muy bien, vamos bien hasta ahí. En la pregunta, ¿qué va a pasar con en la negación? En la negación, ¿qué va primero también? ¿Con qué empezamos las oraciones? Sujeto. Claro, siempre empezamos con el sujeto. Y Claro. Pero, en este caso, para que sea una verdadera negación, ¿qué usamos? ¿A dónde? El auxiliar. Claro. En inglés y en español siempre usamos el no como negación, pero en inglés no puede ir solito. Siempre tiene que ir acompañado, el not debe ir acompañado de Un auxiliar. el auxiliar. Los auxiliares del inglés para el presente simple son do y Das. exacto. ¿Quiénes van a llevar das? They. No. No, ¿quiénes van a llevar das? He, she, it. La tercera Claro. persona. Los mismos que en las afirmativas llevan la S. Y ahora pregunto yo, ¿está bien esta estructura que hice aquí? A ver qué pongo. Me estoy perdiendo. Sujeto más auxiliar más not más predicado. ¿Está bien o no? No. ¿Qué le falta? El verbo. Exacto, el verbo principal, porque si no voy a decir you do not in the morning. Pero, ¿qué cosa? In the morning. Exacto. Y el verbo, aquí el verbo ya no lleva esto. Que vimos. Aquí el verbo ya no lleva ni S, ni S, ni IS. ¿Por qué? Porque esto se ha trasladado para aquí. ¿Se entiende ahí? Yes. Por el silencio se me hace que no. Pero bueno. Sí, sí. Y en las preguntas, para hacer una simple pregunta, comenzamos con ¿qué? Do o das. Claro, con el auxiliar. Para la pregunta termina siendo lo mismo que aquí, que una oración afirmativa. La única diferencia es que primero va a ir el auxiliar. Nuevamente, como ya dijimos hace instantes, los que es do y das. Y nuevamente el verbo va a ir sin ninguna de estas modificaciones que hicimos al principio, en la afirmativa. En la pregunta. Claro, ni en la pregunta ni en la negación van las S. ¿Por qué? Porque ya aparecen aquí en el auxiliar.
Muy bien, ¿entendido hasta aquí entonces? Me dice, profe, una pregunta con auxiliar, Yes, of course. por favor. ¿Una oración simple o un condicional con pregunta? Las dos. Ah, bueno, que está exigente, por Dios. Nada, que no entendía nada. Oración simple. Pregunta con auxiliar. Do you love me? Otra pregunta con auxiliar. ¿Qué puede ser? Bueno, vamos a hacerlo al revés. ¿Entiende? ¿Entiende, María? Sí, sí, profe. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Por qué no va la S aquí? ¿A dónde? Aquí, ¿por qué no digo loves? Porque la tiene DAS. Claro, no hace falta incorporar la S aquí, porque esto ya está aquí. Bien. Ahora, what happens? Esto es un condicional. Sonaste. ¿Sí? ¿Qué tenemos primero? ¿Qué tenemos aquí? ¿A dónde? El condicional. If. ¿Vale? Tenemos el if. En ¿Sí? el medio. Claro. Igual sigue siendo, aquí lo tenemos al principio, Al principio. pero si está al principio o si está en la primera parte o en la segunda parte, sigue siendo condicional. Un cero conditional es. Claro. ¿Sí? Yo decía que el condicional cero implica que sucede lo mismo en todos lados, o sea, estemos aquí o estemos en África, si yo le hago la pregunta a la chica, yo creo que va a tener la misma respuesta. No, es que nada. Depende de la cultura. Claro. Bueno, sí, eso es cierto. Yo no Pero me arriesgaría en, en África. Preguntame si lo matan, profe. Claro, claro. Candela decía. pero sea la cultura que sea, lo mismo lo va a rechazar. Gracias. Está bien. Por eso no me atrevo a hacer esa pregunta. Si se enamora o no la pido. Claro. Respuesta a esta pregunta. Ajá. If I love you. ¿Sí? Yo te amo, no te odio. Claro. Si te amo, no te odio. Hay amores que matan, no cabe. Bueno, esto es otra cosa. Eso le preguntemos a Romeo y Julieta. Esta es la respuesta. Y lo otro es yes I do, ¿no? La primera sería oh no I don't. Claro. And do you love me?
Claro, claro, claro. Así es. Bien. Gracias. La respuesta pierde el condicional. Disculpe, ¿cómo dice María? La respuesta pierde el condicional. Ah, no, tiene el condicional. No, sí tiene, porque Siempre aquí se sigue pone el estando condicional en la respuesta. ¿Cómo? Siempre se pone el condicional en la respuesta de que tenga condicional la pregunta. ¿O no? Y a veces, en este caso, si la respuesta es I don't hate you, ya se supone que es el mismo condicional el que iría aquí. No necesariamente se pone. No está ni mal ni bien, digamos. O están Claro. bien de las dos formas. Claro, Bien de las claro, dos claro. formas. Claro. En un diálogo, ya, si pregunto, what happens if you love me? Y escucho como respuesta, I don't hate you, yo entiendo que me está queriendo decir la otra parte que falta. If I love you, I don't hate you. En una respuesta de examen estaría bien. No. Tiene que ir No, completo. no. Estaría bien, pero el tema también es que lo que ustedes tienen que demostrar en el examen, en el parcial, en el final, es que entienden, manejan las estructuras. ¿Se entiende? ¿Esa estructura estaría mal? No, la estructura está bien, pero ahí me está haciendo solo una oración simple, no me está haciendo una oración compuesta de condicional. ¿Y ¿Me siempre entiende, que es María? condicional va compuesta? Claro, porque yo en el examen final, yo le voy a presentar esta pregunta. ¿Me entiende? Y usted me tiene que redactar la respuesta a la pregunta. Si usted solo claro, si usted solo en la respuesta me coloca esta parte, no está mal. Está incompleta. Claro, pero está incompleta. Vale medio punto. Exacto. Algo vale. Está mal, pero no tan mal. Está mal, pero no es tan mal, habrá dicho el buenísimo. El buenísimo de Guido Rasca. Entonces, a lo que yo le preguntaba, si la pregunta tiene condicional, la respuesta tiene que tener condicional. Claro, al menos en el examen sí. En la vida diaria, no es. Claro, La vida diaria como indio. Claro. Bien, señoritas, entonces, todo esto que les expliqué yo, lo van a encontrar ustedes en la plataforma para desarrollar estos ejercicios en estos días. Bien. Profe, yo que estoy tan atrasada, dice que arranque por esta y después vaya intentando lo anterior. Y si quiere, no hay problema. Bueno, ¿está abierta la clase? Sí. Bueno. ¿Pero qué no están bloqueadas? Claro, pero las puede... yo le puedo desbloquear. Yo le puedo desbloquear para que empiece, pero van a quedar pendientes las actividades. O sea, a lo que voy, María, recuerde que a fin de año, sobre todo si seguimos virtualmente el próximo cuatrimestre, la segunda mitad del año, tiene que tener el mínimo del 75-80%, creo, de las actividades desarrolladas. Le preguntaba para ir haciendo esto, que ya lo tengo fresco, digamos, y de a poco ir poniéndome el día con las que las tengo fermentadas ya, pasadas. No, sí, por eso les digo, de poder hacer, se puede hacer eso. Pero, pero no se olvide de que las tiene que hacer. No, sí, aparte son hermosos ejercicios de las clases que nos dio.
Nada más que, bueno, entre la vida diaria, los chicos, y me bloqueé, no me acuerdo con qué, no encontraba el diccionario que necesitaba, pero yo no tengo diccionario de papel. No puedo buscar Claro. en el diccionario de internet y bueno, me frustro, la verdad. Y entonces no podía encontrar algunas definiciones, también se me complicó con lo que es fonética, más todavía que con gramática, ¿no? Sí, Entonces, entiendo. uno ve que se bajonea bastante, más la situación de tanta incertidumbre que hay, colabora. Exacto, entiendo perfectamente. Pero Muy son bien. hermosos los ejercicios porque son muy claros, nada más quedan bastantes. Entonces, usted Sí. es el único que se le ocurre dar clase a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, sus actividades. ¿No duerme? ¡Duerma! No, es ahora termino de editar las actividades. Pobre, sí. El único que manda clases, pobre. Porque hay Sí, profesores que no. apaguen las notificaciones de la aplicación. No, así me asusto. Cada vez que me llega una notificación me asusto. Yo pensé que le incentivaba, le daba ganas. Ah, ya me pongo a hacer la tarea. Otra más, qué atrasada que estoy. Más me frustraba. Bueno, muy bien, señoritas. Eso es lo esencial y lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias por prenderse, A usted por gracias. participar. Linda, la clase muy clara. Gracias. Es Gracias importante por la escuchar esto. paciencia. Porque soy un loro, profe, disculpe. Debe ser acuariana. Estamos en la misma. Bueno, Maru, Cande, sí, también soy acuariano. Qué capo máximo, ¿no? Corazón. Gracias. No vayan a Bueno. subir puntos por el signo, por favor. Los escorpianos son los que menos puntaje van a recibir. Son infieles los escorpiones. Ah, no sé. Maru, ¿qué signo es? Yo soy Virgo, profe. Peor. Virgo. Bueno. Peor dice. Bueno, yo después de esta videoconferencia voy a hacer una ¿cómo se llama? Una lectura de la carta astral de ustedes para ver más o menos qué dice la... Para ver cómo llegamos Claro. al año. ¿Qué dice de gramática ya? Así ya más o menos en base a eso voy programando las clases que vienen. La nota. Claro. Bueno, señoritas, muchísimas gracias por... Gracias a usted, profe. ¿Y ahora Ya cuándo nos saben, encontramos con la academia? el viernes. ¿A las 7? Después del profe de TIC. Bueno, ya saben, chicas, todos los martes a las 9, unos minutitos antes de las 9, después de las 9, estamos con gramática. Y el rato antes estamos con fonética. A las 8:30 con fonética. Muchas gracias, profe. Sí. Gracias, profe.